Muy buenas tardes, mi nombre es Rox Valdezara y ese es el entregable número 2 de la materia de Administración de Proyectos de Diseño. La introducción es la información que permita contextualizar el proyecto propuesto. Podemos basar con qué es lo que queremos hacer y podemos especificar qué tipo de proyecto queremos dar a conocer. El siguiente paso es el planteamiento del problema. Esta es la sección de un trabajo de investigación en la que se presenta el problema a desarrollar. ¿A qué se refiere? Aquí podemos ver cuál es la necesidad o propósito del que estamos tratando de realizar, a quiénes afecta, qué efectos tiene sobre las personas, considerando un problema necesario y en qué consiste de forma general la propuesta o la solución. Aquí podemos ver cómo nuestro personaje pues está preguntando pues qué tipo de problema puede ser, qué tipo de necesidad necesita la empresa o el cliente. Aquí está tratando de pensar qué opciones puede hacer, ya sea la opción 1 o la opción 2, y finalmente pues este personaje pues tiene ya la idea de qué es lo que se va a hacer. Metodología. La metodología en la administración de proyectos se considera como referente de buenas prácticas para la gestión de proyectos. Esto facilitará la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades inmersas en el desarrollo de proyectos, siempre con la idea de cumplir con los requerimientos del mismo. Parte del proceso de la metodología es mirar, ya que uno está mirando, ver, analizar, imaginar. Esto con base a objetivos, con base a propuestas, luego mostrar finalmente el proyecto y repetir. Todo esto es pues una metodología en pequeñas palabras, sin embargo se pueden usar de otras formas. Desarrollo del proyecto. Aquí a continuación veremos pues más bien la parte de la planeación y la ejecución del proyecto. La cédula del proyecto, identificada el problema, se deberá desarrollar la cédula o acta de constitución del proyecto, en la cual se realiza una descripción de alto nivel del mismo con el objetivo de realizar su autorización formal. Alcance. El alcance es básicamente la estructura de la planeación. Aquí podemos ver la investigación del caso, objetivos generales y los trabajos previos y similares. De igual forma, en la gestión del alcance se puede determinar conforme entrevistas a los usuarios, reuniones de acuerdos de los cuales se generarán minutas o evidencias vía correo electrónico. Para referirnos a la gestión de calidad, podemos encontrar los objetivos SMART, que estos yo los usé en mi proyecto. Se refiere a específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Otra característica de la gestión de calidad es el tiempo. Aquí podemos ver diagramas, cronogramas, ruta de críticas, listas, minutas. Depende mucho del tipo de proyecto que uno esté haciendo y depende mucho del tiempo en el que se esté realizando el proyecto. Y finalmente, otra característica es el costo. Aquí podemos ver pues cuánto es el costo del proyecto. Uno mismo tiene que hacer su costo por hora dependiendo de cuáles son las herramientas que se van a usar, cuánto tiempo va a ser, en dónde se va a hacer. Depende mucho del tipo de proyecto y depende mucho de la persona que está realizando el proyecto. Gestión de la comunicación. Esta parte de la planeación consiste en la forma en que van a documentar los acuerdos derivados de reuniones, agendas, minutas, reuniones periódicas pactadas con el equipo de proyecto, documento de seguimiento, de compromisos, tipo de información que podrá ser de forma verbal y cuál debe ser escrita, correo, oficio, entre otros. Gestión de riesgos. Aquí en la gestión de riesgos se hará un plan de gestión de riesgos. Se refiere a realizar estrategias, al desempeño, a la cultura y a los controles. Y finalmente, el cierre del proyecto. ¿A qué nos referimos con el cierre del proyecto o fase?
pues este es el proceso de culminación de todas las actividades de los grupos de procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En el cierre del proyecto o fase puede ocurrir lo siguiente: que se obtenga la aceptación del cliente, que se realice una revisión tras el cierre, que se archiven todos los documentos relevantes, que se cierren todas las actividades de adquisición, que se registren los impactos de adaptación, que se documenten las lecciones aprendidas, que se apliquen las actualizaciones apropiadas y que se realice la evaluación de los miembros del equipo. Ahora hablaremos de mi proyecto. Los seres humanos sienten. Mi proyecto es una creación de varios videos con diferentes técnicas de postproducción. ¿Qué es? Es un reel. ¿Qué objetivos persigue? Pues será un proyecto final para mostrar a una empresa. Sus objetivos serán aumentar y atraer las emociones placenteras de los clientes, usando efectos, ambientación y visuales. La técnica que se escogió fue la de técnica Scrum, pues este es el método de la planificación y del diseño y la ejecución del proyecto, porque el mercado es muy diverso y es posible el atraso de lanzamiento. La primera fase es a quien va dirigido, que es a la empresa de Big Hit Entertainment, que es una empresa coreana. ¿Qué se va a hacer? Se va a realizar un video de postproducción, mínimo se usarán 5 técnicas. Se puede usar el video de preferencia y se especificará el tipo de técnica cada vez que se pase el tipo de video. Como vimos anteriormente, pues ahí está la planeación. Aquí pues se usó la investigación del caso, se vieron los trabajos previos, las ideas similares, se especificó el tipo de mercado y qué tipo de video o qué tipo de proyecto será. Igualmente se usarán los materiales como la MacBook Pro, tipo de recursos van a ser la laptop, técnicas aprendidas, programas de After Effects y Premiere. Aquí podemos ver la fase número 3, que es la ejecución. Se realizó el bocetaje, se realizaron las propuestas finales, la propuesta definitiva, la ambientación de render, el logotipo y qué tipo de personaje o posiciones es este tipo de proyecto. En la fase número 4, que es el control, pues es más bien ver que todo funcione bien y, como se había explicado, observar los riesgos. Como vimos anteriormente, parte de la gestión de calidad podemos encontrar el alcance, el tiempo y el costo. Aquí en el alcance pues podemos ver que es el WBS, que se refiere a los tipos de pasos que ya habíamos especificado cuáles eran. Y aquí podemos ver el tiempo en el que se va a realizar el proyecto y cuánto va a costar el proyecto. Y finalmente, la lista de actividades. Estas, junto con las listas de hitos, se pueden referir pues a las listas que se va a realizar y a las actividades que se van a realizar y a los procesos que se van a realizar durante todo el proyecto. Y finalmente pues se ve el tipo de metodología, que es el Scrum, y pues la presentación gráfica del modelo.